Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Hoy, 10 de septiembre del 2025, tenemos una sesión especial. Urantia Toronto en español hace un alto en el camino para recibir a nuestro querido hermano Arturo García. Creo que todos ustedes conocen a Arturo García y su brillante trayectoria en la difusión del libro de Urantia. Él es mexicano, ingeniero en sistemas, está profundamente comprometido con la quinta revelación desde hace por lo menos 10 años. Ha sido miembro del comité de la Asociación Internacional Urantia, es miembro del Grupo 21, facilitador del Grupo Iniciado Urantia. Y, y bueno, aquí lo tenemos con un tema muy lindo, el Evangelio del Reino, la buena nueva, el Evangelio de Jesús de Nazaret. Bien, entonces esta sesión número 174 está dedicada a su conferencia. Muchas gracias, Arturo, por estar con nosotros. Eh, Tienes la palabra y te agradecemos de que hayas deseado ofrecer esta breve oración que acostumbramos a hacer al inicio de nuestras sesiones. Adelante, bienvenido. Muchas gracias, José. Como siempre agradezco, familia. Bueno, antes de iniciar, si gustan, nos ponemos todos en estado de meditación, respiramos profundo y tratamos de sintonizarnos con la energía divina, con la chispa divina, con el ajustador del pensamiento, con nuestro Padre Universal. Amado Padre, hoy te damos gracias por un día más de existencia. Hoy te damos gracias por un día más de plenitud, por un día más de madurez. Hoy te doy gracias por darme la oportunidad de estar en esta hermandad urantiana, en este grupo familiar del Grupo Toronto. Y por favor ilumina a todos nuestros hermanos y bendícelos como a mí me has bendecido. Llénala de todas tus dádivas, amor y misericordia. También te pedimos por aquellos hermanos que no tienen la fortuna de conocerte como nosotros te conocemos, de vivir la experiencia de conocerte. Por favor, llénalos de tu luz, tu amor y tu misericordia. Sobre todo para aquellos hermanos que están perdidos, extraviados, confundidos o que son presos de sus miedos, encadenados al terror de lo que les pueda suceder. Te pedimos que por medio de tu luz, dentro del camino de la rectitud y la sinceridad, los ilumines, los motives, los estimules, los alientes, así como nosotros, para tener el valor, el coraje, la motivación para salir adelante y resolver nuestros problemas diarios. Por favor, también bendice a aquellos hermanos que están sufriendo las inclemencias de la vida, las inclemencias naturales, la violencia por parte de otros hermanos, las guerras, las enfermedades o cualquier otro tipo de aflicción, ya sea física o mental, emocional, sentimental o incluso espiritual. Y sobre todo te pedimos por aquellos hermanos que están perdidos, que no conocen tu luz, que simplemente no disciernen tu luz o simplemente niegan tu luz. Sobre todo por ellos te pedimos. Y por aquellos hermanos que ya trascendieron, que van rumbo al paraíso, llénalos de toda tu gloria, tu amor, tu guía, como lo haces nosotros con nosotros en este momento. Bendice a todos mis hermanos presentes y a todos los que vean esta grabación posteriormente, que igualmente sean igualmente bendecidos y a sus amadas familias. Siempre consagrados a ti, nacidos en tu espíritu y produciendo los frutos del espíritu y siempre. Amén. Amén. Gracias, Arturo. Así sea. Pues muchas gracias, familia. Muchas gracias a todos los que están aquí el día de hoy. Es un honor para mí compartir este, este momento muy bendecido de un tema que di eh, por la fortuna, no sé, la suerte o la bendición de que los organizadores de tanto la Fundación Urantia como la Urantia Asociación Internacional y también los patrocinadores de ese evento, la Fellowship,
me brindaron para poder yo impartir una plática, una charla orantiana sobre el tema que a mí más me gusta. Creo que el tema para mí más importante del libro de Urantia es precisamente la buena nueva, el Evangelio de Jesús. Creo que de ahí parte todo, eh, todo lo que realmente el Padre quiere compartir con nosotros. Esta enseñanza de la buena nueva del Evangelio de Jesús, para aquellos que somos lectores y ya hemos profundizado en sus páginas, sabemos que los reveladores nos han querido instruir desde hace más de medio millón de años prácticamente a conocer al Padre. Desde el príncipe planetario, cuando llegó a Urantia, ya presentaban al Padre Universal. Con la llegada de Adán y Eva, después de la rebelión de Lucifer, que se perdió toda esa enseñanza, trataron de retomar al único Dios, al Padre de todos, que es como lo enseñaron ellos. Posteriormente a Maquiaventa Melquisedec, que ya lo agrego precisamente a esta presentación, y nada más hago referencia en esta presentación a él porque tenía el tiempo muy limitado en la orientación, nada más tenía prácticamente 45 minutos, 40 minutos para presentarlo. Pero aquí, como ustedes me brindan una oportunidad más amplia, pues voy a explayarme un poquito más. Bueno, si me lo permites, José, no sé si me has dado privilegios para poder compartir Y puedes pantalla. compartir, sí, adelante. Ok, entonces si me permiten, pues vamos a iniciar con esta presentación. Ok, creo que ya se ve la pantalla completa, ¿verdad? Ujú. Bueno, si me lo permiten, yo voy a mover mis controles para que me permita poder leer y no interferir con la lectura. Deme un segundito. Ahí está ya. Ok, perfecto. Bueno, el tema de hoy, pues precisamente la buena nueva, el Evangelio de Jesús de Nazaret. Como ustedes, muchos de ustedes yo creo que ya lo saben, Evangelio realmente pues es la buena nueva, una noticia que vienen a traernos. Pero, sin embargo, muchos de nosotros no lo sabemos, por eso vinculé estos dos títulos en uno solo, La Buena Nueva, el Evangelio de Jesús de Nazaret, que, final de cuentas, el Evangelio es la buena nueva, es un nuevo mensaje de verdad divina. Bueno, cuando Jesús llegó a Urantia, traía una enseñanza muy básica. Sabemos nosotros que tenemos el privilegio, el honor, la bendición de conocer la vida y enseñanzas de una manera tan precisa, exacta y verídica por los testigos de los seres intermedios que nos están revelando todo el conocimiento que los mismos apóstoles, discípulos, seguidores y demás personas que siguieron a Jesús tuvieron el privilegio de conocer a nuestro amado Padre y hermano Jesús de Nazaret. Si no fuera por este libro, tendríamos el conocimiento como ya lo hemos tenido en épocas anteriores a través de la Biblia o escritos antiguos. Pero con este libro, prácticamente cada uno de nosotros debemos de sentirnos como un apóstol, porque estamos teniendo de primera fuente lo que Jesús enseñó e incluso más, ¿no? Bueno, en la instrucción que daba Jesús a sus apóstoles, a sus discípulos, a sus seguidores, empezó con una enseñanza pequeña, porque realmente no le soltó todo de jalón, no le soltó toda la información, porque simplemente estaban muy inmaduros. Él siempre les decía cuándo iban a dejar de ser niños pequeños para convertirse en adultos maduros espiritualmente hablando, que llegaran a la estatura de la filiación, él decía, para que pudieran comprender esas verdades divinas. Bueno, la enseñanza sencilla del Evangelio de Jesús es la siguiente. Jesús proclamó la buena nueva de conoce a Dios y conócete a ti mismo como hijo de Dios. Ese era el inicio de su predicación, tanto personal como pública. A medida que él iba adoctrinando a sus seguidores, a sus discípulos, amplió estas verdades, esta verdad que de la simple buena nueva
la amplió de una manera tan magnífica que a todos aquellos que estudiamos a profundidad estas enseñanzas del libro de Durantia, pues podemos comprender y poner en práctica de una manera mejor, una verdad viviente que se experimenta además. Bueno, como les comentaba anteriormente, pues desde que llegó el príncipe planetario ha tratado de espiritualizar la mente del hombre desde la época que llegó hace casi 37.800 años después de la encarnación de Jesús. Llegaron los bielevadores, Adán y Eva, que también nos enseñaron que al único que se le debía adorar era el Padre Universal. Si ustedes recordarán, en aquella época, muchos de los seres humanos que recibieron a la pareja adánica querían idolatrarlos. Y Adán y Eva se opusieron a ese reconocimiento y les dijeron dentro del templo del Padre Universal que al único que se le debía de adorar era Él. Ellos tomarían cualquier reconocimiento, pero menos la adoración. Pero sin embargo ya enseñaban que Dios era un Padre. Y desde allá vienen esas enseñanzas. Posteriormente, 2000 años, casi 2000 años antes de que Jesús se donara en la tierra, llegó Maquiaventa Melquisedec con con esa enseñanza para recontinuar lo que se había perdido incluso con los violevadores. Melquisedec traía de nuevo a Urantia la buena nueva de que la salvación, el favor de Dios, se puede obtener por la fe. Fíjense qué maravilla. Solo por la fe se puede obtener el favor de Dios. Pero este evangelio de la simple fe en Dios era demasiado avanzada. Simplemente no podían comprender cómo es que solo con creer, y no solo con creer, sino tener una fe viviente de que creían en un ser espiritual y totalmente invisible, pudieran adquirir en automático el favor de Dios. Bueno, pues así era, pero simplemente no lo podían concebir. Melquisedec enseñaba la siguiente creencia. Uno, creo en el Elión, el Dios Altísimo, el único Padre universal y Creador de todas las cosas. 2. Acepto la alianza de Melquisedec con el Altísimo, la cual me otorga el favor de Dios por mi fe y no por los sacrificios ni holocaustos. 3. Prometo obedecer los 7 mandamientos de Melquisedec y divulgar a todos los hombres la buena nueva de esta alianza con el Altísimo. Pero incluso una declaración de fe tan simple y tan corta era totalmente excesiva y demasiado avanzada para los hombres de aquella época. Tomen nota, familia, simplemente en aquellos tiempos era demasiado avanzada esa enseñanza para los hombres que todavía hacían tributos, sacrificios, regalos a los sacerdotes, etcétera, etcétera, para poder tener el favor de Dios y muchas cosas más. Simplemente no podían captar la idea de conseguir el favor divino a cambio de nada, solo por la fe. Y nada más eso nos pide el Padre. Tenían demasiado arraigada la creencia de que el hombre había nacido con los derechos perdidos ante los dioses. Vean qué tabú tan grande, qué creencia tan errada, tan errónea tenemos ahí, que simplemente ya desde la cultura familiar se les inculcaba que si no ofrecían todo lo que en aquella época hacían y épocas planetarias anteriores hacían, no podían ganarse el favor de los dioses, porque pues no era nada más un dios, eran muchos. Habían ofrecido sacrificios y habían hecho regalos a los sacerdotes durante demasiado tiempo y con demasiada seriedad como para ser capaces de comprender la buena nueva de que la salvación, el favor divino, era un regalo gratuito para todos los que quisieran creer. Vean qué maravilla. Es un regalo gratuito lo que nos da el Padre simplemente por tener fe. Bueno, regresando nuevamente con Jesús. En la época que Jesús
a la edad que tenía de 7 años, en aquella época los judíos habían reglamentado el estudio obligatorio en la sinagoga y a los estudiantes que ingresaban en la sinagoga para prepararse les pedían que escogieran de las Sagradas Escrituras un texto de cumpleaños, una especie de guía espiritual que los conduciría hasta el momento de terminar sus estudios y que normalmente recitaban al momento de graduarse. Esa cita que Jesús escogió, pues fue una escritura del profeta Isaías. Es un texto del profeta Isaías. Ese texto dice lo siguiente: El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque el Señor me ha ungido, me ha enviado para traer la buena nueva a los mansos, para consolar a los afligidos, para proclamar la libertad a los cautivos y para liberar a los presos espirituales. Ese fragmento está en esta cita, la 123.5.11. La idea central de su mensaje era siempre el hecho del amor del Padre Celestial y la verdad de su misericordia. Eso es una enseñanza ampliada de la buena nueva, el amor del Padre y la verdad de su misericordia. Simplemente nos perdona todo, familia, incluso antes de que nosotros nos arrepintamos. Unido a la buena nueva de que el hombre es un hijo por la fe de este mismo Dios de amor. Y aquí empieza a ampliarse un poquito el conocimiento. Esa creencia que se vuelve después fe y esa fe que se vuelve una fe viviente nos convierte en automáticos en hijos por la fe. Por eso nos llaman hijos por la fe, porque cuando nosotros creemos en el Padre, un Padre único, amoroso, que además es invisible, inaudible a los oídos humanos, nos convierte en automáticos en un título tan importante que nos reconocen incluso los seres celestiales como los hijos por la fe. Bueno, continúo entonces. Aunque más adelante Jesús ordenó a los apóstoles que salieran, como había hecho Juan, a predicar el Evangelio e instruir a los creyentes, hizo hincapié en la proclamación de la buena nueva del reino de los cielos. Y ojo con esto, familia. Nosotros que estamos, o aquellos que hemos tomado la decisión de llevar estas enseñanzas, tenemos que empezar por medio de esto. Ya la mayoría de nuestros hermanos en el mundo casi tienen la creencia en Dios. Son muy pocos en realidad los que pueden ignorar que Dios es su Padre. Pero sin embargo, aún así tenemos que hacer énfasis en esto, en la buena nueva del reino de los cielos. Siempre empezar por ahí. Inculcó incansablemente a sus asociados que debían mostrar amor, compasión y simpatía. ¿Cuántos de nosotros cuando empezamos a predicar lo hacemos con amor, lo hacemos con compasión y lo hacemos con simpatía? Yo aquí hago un énfasis y una pausa en lo que les voy a decir. Esto pues no lo mencioné en la Urantiación porque no es que, que quiera sacar, como dicen, los trapitos sucios que tenemos nosotros a veces porque no hemos comprendido esas verdades divinas, pero muchos de nuestros grupos urantianos enseñamos esto, pero lo enseñamos de manera intelectual. No mostramos amor, no mostramos compasión, no mostramos simpatía, no mostramos alegría, no nos reímos, somos muy serios luego con el estudio. Y eso es muy importante, familia, porque esa es la manera en que nos estimulamos, nos motivamos, nos mueve en todo el ser esas energías espirituales de tal manera que nos inducen a tener una plenitud tan tremenda que incluso la felicidad sería insuficiente para describir esa motivación. Bueno, desde el principio enseñó a sus seguidores que el reino de los cielos era una experiencia espiritual que tenía que ver con la entronización de Dios en el corazón de los hombres. Precisamente ese reino de los cielos es el establecimiento de Dios en el corazón de los hombres. Y solamente a través de la experiencia
que ese es algo muy importante. Vamos a conocer a Dios. Nosotros vamos ampliando nuestros sentidos a través de la experiencia. Yo con el tiempo he comprendido que no todos los seres humanos conocemos a Dios como en mi caso personal lo conozco. Yo a Dios siempre lo he sentido desde muy niño. E incluso podría decir que desde los 6 años tengo un buen acercamiento a Dios. Pero sin embargo tengo un ejemplo con mis hijas, mis propias hijas. Mis hijas a tratar de hablarles de Dios y algo más así cercano. Por ejemplo, como que luego me tiran de a loco, por decirlo muy burdamente. Sí creen, pero no creen como yo. Esa es la gran diferencia. Y más que, por ejemplo, en el caso de mi hija mayor, me pasó que hubo una materia de psicología que estaban tomando, donde les hicieron una especie de debate, donde dividieron supuestamente al grupo a la mitad y decían, tienen que debatir si realmente Dios existe y no existe. Y resulta que al final de cuentas todo el grupo llegó a la conclusión de que Dios no existe. Imagínense qué error tan terrible. Me ha costado un trabajo quitar esa creencia a mi hija, porque pues obviamente estuvo en eso, pero afortunadamente ya va retomando ese camino. Pero solamente esa experiencia de ellos mismos es como van a tener en medida ese acercamiento a Dios. Por eso es tan importante la experiencia. Bueno, Jesús dice lo siguiente: este reino que os proclamo es más bien una vida de rectitud progresiva y de alegría creciente en el servicio cada vez más perfecto de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántos de nosotros ya sabemos que el plan divino del Padre es perfecto? Sabemos que los tiempos de Dios no son los tiempos del hombre. Sabemos que nuestro mundo, a pesar de que tuvo una experiencia en la rebelión y está aislado y está en cuarentena, va a entrar en el futuro, en las épocas planetarias posteriores, en una era de luz y vida. Eso quiere decir que el plan divino va a funcionar, ya sea con un retraso o con un avance espiritual. No importa cuánto tiempo se lleve, se va a concluir el plan divino. Pero si nosotros vivimos esa experiencia en una vida de rectitud, de hambre de rectitud y sed de verdad, vamos a tener una alegría creciente. Yo creo que cada uno de nosotros que vivimos este evangelio, lo disfrutamos, lo compartimos, etcétera, etcétera, hemos sentido un cambio en nuestra persona sublime. O sea, no hay palabras ni siquiera para... Es más, creo que la alegría creciente no es incluso suficiente para describir esa emoción tan bella que podemos poseer nosotros. Y luego Jesús nos dice lo siguiente, nos da como que un jalón de orejas, porque no ha dicho el Padre refiriéndose a sus hijos del mundo, es mi voluntad que sean finalmente perfectos, como yo soy perfecto. Cuando nosotros comprendemos qué es ser perfecto como Dios es Padre, es perfecto, y que nos ha dado una vida de eternidad para lograrlo, creo que hemos dado un paso gigantesco, porque está acompañado con hacer su voluntad. Bueno, pero no me desvío del tema, porque al final de cuentas estamos hablando de la buena nueva. Jesús nos dice, he venido a predicar la buena nueva del reino. Proclamo un camino nuevo y mejor. Y aquí hago una pausa. Nosotros que ya hemos tenido este acercamiento con Dios, que ya prácticamente hablamos diario con Él, no solo cuando a veces tengamos dificultades, porque normalmente muchos de nosotros solamente hablamos a Dios cuando estamos en premura, dificultades, un problema enorme, no sé, cualquier tipo de circunstancias, pero cuando estamos bien no hablamos con Él. Y de eso se trata la religión personal, esa experiencia de hablarle personalmente tanto cuando estamos bien como cuando estamos mal. Bueno, cuando estamos en esa sintonía que ya hemos comprendido que debemos de buscarlo incluso cuando estamos en plenitud, cuando estamos en paz interior, en alegría, entusiasmados, con salud, con armonía en nuestras vidas, ese es el nuevo camino y mejor. Tenemos un camino de vida mejor cada vez. Vivimos una vida sin miedos, sin temores, sin angustias, porque gracias a ese evangelio, ese es lo que nos da ese nuevo camino y mejor, un camino viviente.
Todo lo que os cueste en cosas del mundo, cualquier precio que paguéis por entrar en el reino de los cielos, lo recibiréis multiplicado en alegría y en progreso espiritual en este mundo y en la vida eterna en la era por venir. Vean qué notición, qué mensaje tan bello. Todo lo que hagamos en este mundo, lo que nos cueste por tratar de llevar la salvación a cada alma perdida, extraviada, confundida, que se ha salido del redil, lo vamos a recibir multiplicado en alegría, en progreso espiritual, en este mundo, y ojo, nos dicen que en este mundo y también en la vida eterna, en la era por venir. Esos yo los llamo parte de los tesoros espirituales, de los cuales Jesús nos habló en alguna ocasión. Jesús nos sigue diciendo lo siguiente: no he venido a llamar a los supuestos justos, sino a los pecadores, a todos los que tienen hambre y sed de rectitud de la perfección divina. ¿Y por qué esa enseñanza? Porque realmente, precisamente Él se enfocaba a todas esas almas descarriadas, perdidas, extraviadas, confundidas, esas almas que pecan, que ejercen la inequidad además, el mal deliberado. Ellos son los que necesitan de nosotros, no los que están bien. Y es un ejemplo de vida que Jesús hizo. Y es donde nosotros es cuando empieza nuestro verdadero trabajo, pienso yo. Aquellos, cuando nosotros tenemos acceso a esas almas totalmente abandonadas, solitarias, perdidas, si logramos traerlas a la luz, creo que hemos hecho nuestro trabajo. Sus discípulos se maravillaron, pero la gente no estaba preparada para para recibir la buena nueva de los labios de este Dios hombre. Vean qué terrible que en aquella época, incluso con la inteligencia, la madurez, la iluminación intelectual que tenía Jesús, la perfección tanto terrenal, la perfección humana, además de la divina, también no logró iluminar a esos hermanos de aquella época. Muy pocos lograron gradualmente obtener ese conocimiento y ponerlo en práctica. Hoy, pues podríamos decir que ya ha avanzado mucho esa enseñanza. Cuando salgáis a proclamar cuando salgáis a proclamar la buena nueva, poner vuestra confianza en el Padre, de quien sois mensajeros. No resistáis a la injusticia por medio de la fuerza, no pongáis vuestra confianza en el vigor corporal. ¿Por qué nos pide que cuando nos hacen una injusticia no pongamos una fuerza entre esa injusticia, que no pongamos la confianza en nuestro vigor corporal? Porque ¿cuántos de nosotros hemos sufrido injusticias en el camino y muchas veces inmaduramente pues respondemos con la misma violencia? Se dice un dicho en Urantia que creo que todo el mundo conoce: la violencia genera más violencia. Y es verdad. Pero cuando esa violencia la regresamos con bondad, con amor, con comprensión, con misericordia, hay un gran cambio. Porque la violencia siempre espera violencia, no espera a cambio amor. Y cuando actuamos de esa manera, hemos cambiado una vida. Por lo menos esa es mi percepción personal, porque cuando lo he puesto en práctica, he visto el cambio, he visto algo bueno en las personas, algo que no traían o que simplemente estaba dormido. Entonces, siempre tener la confianza de que el Padre está con nosotros. Y cuando lleguemos a enfrentar esas posiciones difíciles de injusticia, ya sea en nuestra persona o en personas hermanas o hermanos, podamos nosotros incluso ayudarles dentro de nuestro servicio amoroso. Siempre responder con bondad. Si vuestro prójimo os golpea en la mejilla derecha, ofrecerle también la izquierda. Estad dispuestos a sufrir una injusticia en lugar de acudir a la ley entre vosotros. Fíjese qué manera tan bella de resolver conflictos. O sea, si nosotros sufrimos esa injusticia, que él lo enseñó con este ejemplo de si nos golpean en la mejilla izquierda o
o la otra, en este caso la mejilla derecha, pues también ofrezcamos la mejilla izquierda, pero no como reto. Esta metáfora, esta enseñanza radica en que no es literalmente lo que debemos de hacer, o sea, sino que estemos dispuestos a ofrecer misericordia, comprensión y reflejar amor, familia. O sea, si nosotros nos pegan en la derecha, no vamos a poner nada más la izquierda para recibir el golpe, sino que vamos a emitir al recibir ese golpe con una bondad y una misericordia y una comprensión de que nuestro hermano es inmaduro. Y en medida de que ellos vean que nosotros actuamos diferente a esa injusticia, que vamos a actuar con amor e incluso ni siquiera vamos a pedir justicia a nuestras autoridades terrenales, sino que simplemente les ofrecemos una palabra de te perdono, te comprendo, deseo ayudarte. Eso cambia todo. Eso es como yo comprendo, como debemos de actuar. Eso es lo que Jesús quería decirnos con el ejemplo de si nos pegan en la mejilla derecha, ofrecer también la izquierda. Atended con bondad y misericordia a todos los que están afligidos y necesitados. Vean con qué cierra esta enseñanza Jesús. Atended con bondad y misericordia a todos los que están afligidos y necesitados. Y no nomás a ellos, a los que están enojados con el mundo, consigo mismos y con los demás. Y así podemos ir agregando y agregando. Él encierra en una enseñanza pequeña, pero abarca todo eso y mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Y si no nos quedó claro, pues tome nota de lo que nos dice. Os lo digo, amar a vuestros enemigos, hacer el bien a los que os odian, bendecir a los que os maldicen y orar por los que os utilizan con malicia. Bueno, si con esto no nos queda claro, pues es que nos falta madurez. Pero yo creo que en este caso, todos los que hemos tomado este libro de Urantia como nuestra propia Biblia, nuestro libro sagrado, creo que nos ha quedado claro. Y para rematar, Jesús dice lo siguiente, ¿eh? Hacer por los hombres todo lo que creéis que yo haría por ellos. Y a mí esto, creo que muchos de nosotros que ya lo tenemos bien claro, bien clarificado, es esa enseñanza de cuando tenemos una situación difícil y si no sabemos cómo reaccionar, simplemente hacemos esta pregunta en nuestro interior, en nuestra conciencia. Bueno, si yo no tengo forma de resolverlo, entonces, si estuviera aquí Jesús, ¿cómo actuaría Jesús ante este problema? ¿Cómo lo resolvería él? Y automáticamente se nos viene la respuesta, familia. Automáticamente se nos viene la iluminación. Y eso es lo que debemos de hacer en las dificultades. Lo que nuestra mente no llegue a dar, pidamos iluminación al Padre y a través del Espíritu, la verdad de Jesús. Bueno, si estuviera mi Padre Jesús o mi Padre Universal aquí, ellos ¿cómo lo harían? ¿Cómo lo resolverían? Y ahí es donde vamos a tener la respuesta, familia. Y algo que sí definitivamente no debemos de hacer es lo siguiente. Bueno, me adelanté un poquito, pero ahorita voy con eso. Al final de vuestra vida terrestre, todos esperaréis misericordia. Por eso os pido que durante vuestra vida mortal mostréis misericordia a todos vuestros hermanos en la carne. Por ejemplo, hablando de cuando nosotros vamos a trascender en este mundo, sabemos que vamos a ser juzgados, ¿no? Y Jesús nos explica, bueno, dentro de ese juicio, un momento a pedir misericordia del Padre. Y sabemos qué significa la misericordia del Padre. Entonces, si nosotros como hijos pedimos misericordia al Padre Universal, a Jesús, cuando llegue ese juicio, ¿por qué nosotros no hemos de darlos por nuestros hermanos? Si nosotros se lo estamos pidiendo al Padre.
Si nosotros recibimos la misericordia incluso antes de que pidamos perdón, ¿por qué no podemos hacer exactamente lo mismo con nuestros hermanos? Con aquellos hermanos que nos han faltado el respeto, nos han insultado, etcétera, etcétera, y que muchas veces hemos perdonado porque somos hombres y mujeres buenos, de buena voluntad. Ahí estamos empezando a ejercer la misericordia con todos nuestros hermanos. Estáis encargados de salvar a los hombres. Y aquí ahora sí retomo, porque me adelanté, discúlpeme, lo que nosotros no debemos de hacer, familia. Y aquí viene la enseñanza de lo que no debemos de hacer. Estáis encargados de salvar a los hombres, no de juzgarlos. Simplemente nosotros no podemos juzgar a nadie. A nadie, a nadie, a nadie, a nadie. Porque ¿cuántos de nosotros nos hemos dado nuestros frentazos? E incluso cuando vamos manejando el típico detalle que se nos cierra un carro o nos están tocando por atrás porque traen prisa y, ay, este hombre ya me está apurando. Y a lo mejor la persona que va atrás va de emergencia a un hospital y nosotros ya estamos, es más, ni les dejamos pasar por egoístas. Y no sabemos que en realidad lo que quiere es ir rápido al hospital o llevar una emergencia. No sabemos. Pero ya damos por hecho algo que no es. Por eso es que no debemos de juzgarlo. Lo único que podemos nosotros es establecer dentro de nuestras leyes terrenales, pues a los jueces de esas leyes, ¿no? Pero nosotros juzgar directamente a cada uno de nosotros, no, no podemos. Eso solamente el Padre y los seres celestiales elevados como los ancianos de los días, los espíritus maestros pueden hacer algo así, pero nosotros no. Nosotros estamos encargados de salvar a los hombres. Si queréis guiar a otras personas hacia el reino, vosotros mismos tenéis que caminar en la clara luz de la verdad viviente. Vean qué maravilla, familia. Vosotros mismos tenéis que caminar en la clara luz de la verdad viviente. Si nosotros queremos ser guías, tenemos que caminar en esa clara luz. Y hay una enseñanza que me gusta mucho del libro. No la pongo aquí, pero se las platico. Jesús nos decía que cuando nosotros compartamos la luminosidad espiritual, que esa luminosidad sea brillante con la misma intensidad, de la luz de nuestros hermanos. Que la luz que nosotros traemos, aquellos que ya hemos sido muy bendecidos, no tenemos que opacar la luz de nuestros hermanos. Al contrario, estamos para encender su vela apagada. Yo lo menciono en esta enseñanza, les digo que nosotros compartimos la luz del Padre como de vela en vela. Yo soy una vela que simplemente enciende otra vela. Y cada vela brilla con la misma intensidad que las otras. Así es como debemos de trabajar. Mi Padre mira dentro del corazón de los hombres y los juzga por sus deseos internos y sus intenciones sinceras. ¿Qué nos está enseñando aquí Jesús? Que solamente el Padre puede ver todo en nosotros. Hay incluso personas a las que no podemos engañar. Y no hablo, hermanos, de Urantia, sino que me refiero dos personas principales a las que no podemos engañar. Una, nosotros mismos, porque nosotros conocemos nuestras intenciones del corazón. Y la segunda, pues es al Padre Universal, que vive en nosotros. Pero incluso ni siquiera es a Él tampoco. También vive en nosotros el Espíritu Santo, la ministra divina, con los ayudantes de la mente. Y también vive en nosotros Jesús, con su Espíritu la verdad. ¿Y qué creen? Los seres celestiales que están rodeándonos, los ángeles y los seres intermedios, también son testigos y de cierta manera tienen acceso a esa información. Entonces eso de que queremos esconder nuestros secretos más profundos, pues quien crea que los tiene escondidos realmente, pues no existe esa realidad. Todo lo conoce el Padre y no nomás el Padre. También la ministra divina, también Jesús con su Espíritu la verdad. Entonces solamente el Padre puede juzgarnos por nuestros deseos internos. Bueno, hacer la voluntad de Dios es ni más ni menos que una manifestación de la buena voluntad de la criatura por compartir
su vida interior con Dios, con el mismo Dios que ha hecho posible la vida de esa criatura con sus valores y sus significados interiores. ¿Y qué es esa vida interior con Dios? Pues es precisamente compartir nuestra vida con el fragmento divino que vive en nosotros. Tratar de parecernos a Él, de asemejarnos a Él, de imitarlo en todos los aspectos y a través de la experiencia dejarnos guiar para poder alcanzar no solamente una madurez terrenal, sino una madurez espiritual. Alcanzar lo que yo llamo en este mundo la perfección humana, lo que logró Jesús y fue ejemplo de vida de que cada uno de nosotros lo puede hacer, no en el aspecto divino, en el aspecto material. Compartir y tomen en cuenta esta enseñanza. Es parecerse a Dios. Es divino. Dios lo comparte todo con el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito. Y estos dos a su vez comparten todas las cosas con los hijos divinos y las hijas espirituales de los universos. Entonces, ¿qué mayor ejemplo tenemos de compartir? Ya ven que nosotros los instintos animales, sobre todo el instinto animal que vemos en la naturaleza, aquellos lobos o ciertos animalitos que pues buscan comida, ¿no? Y entre ellos se pelean por tratar de conseguir esa comida. Pero qué maravilla sería si ellos pudieran compartir la comida equitativamente, pero sabemos que no están dotados para ello. Pero nosotros que sí tenemos esa dotación espiritual de mente cósmica, tenemos este ejemplo claro y hemos comprendido que si el Padre ha compartido, incluso ha dejado de tener todo el poder para la creación y la comparte a través de el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito, y estos a su vez con sus propios hijos de ellos, ¿por qué nosotros no hemos de compartir nuestra vida con nosotros y con los demás, y con nuestros mismos padres y hermanos celestiales? Eso es maravilloso cuando aprendemos a compartir. Compartir es parecerse a Dios, es divino. Imitar a Dios es la clave de la perfección. Y ojo con esto, familia, porque esto va ligado a ser perfectos como Él es perfecto, a hacer la voluntad del Padre. Recuerden que hacer la voluntad del Padre es asemejarse al ser que se adora, es ser semejante, es ser perfecto como Él es perfecto. Entonces, si queremos alcanzar la perfección, si realmente la deseamos en nuestro corazón, pues la mejor manera de hacerlo es imitando a Dios en todas sus características, con todos sus atributos y dones universales. Hacer su voluntad es el secreto de la supervivencia y de la perfección en la supervivencia. Si lo ponemos en práctica, porque no nomás es, bueno, ya lo sé, pero si no lo ponemos en práctica, de nada va a servir. La manera en que nosotros podemos alcanzar la vida eterna dentro del potencial del mortal ascendente es tratar de imitar a Dios, de ser semejante a Él, de parecernos a Él a través de la experiencia en la ascensión, en este mundo y en los mundos por venir. La persecución del ideal, la lucha por parecerse a Dios, es un esfuerzo continuo antes y después de la muerte. Y aquí les va una cosa que muchos de nosotros posiblemente ignoremos, familia. El hacer la voluntad del Padre es un esfuerzo titánico, familia. Continuo en esta vida e incluso después de la muerte. Buscar ese perfeccionamiento va a ser en la eternidad. E incluso cuánto tiempo nos llevará, pues toda una eternidad. Simplemente no hay manera de medirlo, pero tenemos que buscarlo y eso es un esfuerzo constante. Por eso el universo se le conoce como una escuela. El universo de universos es una academia de instrucción a la perfección. Y el que no se esfuerza no obtiene la supervivencia. Ese es el detalle del secreto de la supervivencia. Los mortales viven en Dios y por eso Dios ha querido vivir en los mortales. Al igual que los hombres confían en Él, Él ha confiado.
Él primero una parte de sí mismo para que esté con los hombres. Fíjense qué maravilla. Si Él confía en nosotros, ¿por qué no hemos de confiar en el Padre? Si Él es el primero en someter su voluntad a la nuestra, el primero en servirnos, el primero en amarnos, el primero en buscarnos, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo por Él? Porque Él ha mandado un fragmento divino desde la morada divina para habitar incluso en las criaturas más bajas de la creación que somos nosotros, las criaturas más bajas e inteligentes. Ese es el primer principio de servicio y de búsqueda. Y lo hace por amor. Y una manera de enseñar el servicio por amor es el de una madre. ¿Quiénes son los primeros en amar en una familia humana? Pues los padres. Una madre, desde que ya sabe que está embarazada, llama a su hijo de todo corazón y todavía no lo conoce plenamente, pero ya lo ama. El padre es igual con nosotros. Incluso nosotros todavía no existimos, ya nos ama, porque estamos dentro de ese plan divino de la creación. Pero ahí no acaba la cosa, familia. Ha consentido en vivir en los hombres y en habitar en los hombres, sometido a la voluntad humana. Y ahí viene la maravilla. Si Él ha sometido su propia voluntad divina, ¿por qué nosotros no hemos de hacer su voluntad? Él ha sometido un fragmento divino, que es el ajustador del pensamiento, que es prepersonal, que no tiene personalidad, y eso hace que esté sometido a la voluntad humana. Dios no manda en nuestras vidas, al contrario, el hacer la voluntad del Padre es una elección, por eso nos dotó de libre albedrío, y respeta el libre albedrío base a lo que Él creó. Él no impone que creamos o no creamos en Él. Él se va a mostrar y va a tratar de mostrarse todo el tiempo y buscarnos y servirnos, ayudarnos, guiarnos e incluso disciplinarnos. Y también ha sometido su propia voluntad, Él primero. Y si Él ha hecho eso por nosotros, ¿por qué cuando nosotros vamos madurando no lo podemos hacer por Él? Vamos a clarificar más esto. Esto es una conclusión mía, de hecho. Dios es el primero en amarnos, es el primero en servirnos por amor, es el primero en buscarnos, es el primero en someter su voluntad a la voluntad del Hijo, es el primero en hablarnos, es el primero en escucharnos, es el primero en compartir su espíritu con nosotros. Todo eso y más hace el Padre por nosotros. La paz en esta vida, la supervivencia en la muerte, la perfección en la próxima vida, el servicio en la eternidad. Todo esto se logra desde ahora en espíritu, cuando la personalidad de la criatura consciente elige someter su voluntad a la voluntad del Padre. Vean qué maravilla, familia. Si nosotros obtenemos paz en esta vida, esa paz que Jesús nos dejó, esa paz que yo la llamo una paz interior, una armonía, un equilibrio, una estabilidad, esa supervivencia en la muerte, o sea, nos está garantizando también tener vida eterna, sobrevivir a la muerte material. La perfección en la próxima vida, o sea, nos da incluso la oportunidad de seguir buscando esa perfección en la siguiente vida, y en la siguiente, y en la siguiente, hasta que lleguemos. Y tener un servicio en la eternidad, porque han de saber que nosotros siempre vamos a servir. Hay dos cosas que vamos a hacer siempre: aprender y servir. No ayudar, servir. Nosotros no ayudamos, servimos. Porque los que terminan, dentro de mi punto de vista personal, los que se ayudan son aquellos mismos que aceptan nuestro servicio. Todo esto se logra desde ahora en espíritu. Obviamente estamos hablando de una mente espiritualizada. Cuando la personalidad de la criatura consciente
elige someter su voluntad a la voluntad del Padre. La decisión suprema más grande de todas es mi voluntad, Padre, hacer tu voluntad. Esa es una decisión suprema que ya nos garantiza incluso la vida eterna, porque ya lo hemos hecho de forma consciente y lo hemos elegido a través del libre albedrío que nos da la personalidad. El Padre ya ha elegido someter un fragmento de sí mismo a la voluntad de la personalidad de la criatura, lo que ya les había comentado. Si Él mismo ha sometido su propio fragmento, no diluido, a habitar en un hijo ascendente como nosotros, y está sometido a nuestra voluntad, porque al final de cuentas, Él va a tratar de guiarnos, e instruirnos, eh, estimularnos, motivarnos, pero nunca va a forzar. El que sigue mandando es nuestra personalidad. Y cuando hemos entendido que por amor Él lo hace, y nosotros hemos entendido cómo debemos de ejercer esa dotación de amor, es cuando nosotros elegimos libremente hacer su voluntad. Eso ya podría decir que hemos alcanzado la estatura de la filiación. Ya somos seres humanos maduros, espiritualmente hablando. Este hecho de elegir la voluntad del Padre es el descubrimiento espiritual por parte del hombre mortal. Y ojo, familia, el descubrimiento espiritual más grande que puede tener el hombre es el hecho de aceptar hacer la voluntad del Padre. Que no es porque muchos de mis hermanos que me ha tocado, que se preguntan, bueno, ¿y qué es hacer la voluntad del Padre? La mayoría de los cristianos tienen ese conflicto muy grande. Pues lo que Dios quiere que diga y que se haga es lo que es hacer su voluntad. Si Dios me dice que tengo que ser bueno, pues voy a ser bueno. Si tengo que amar, tengo que amar. Si tengo que hacer ciertas reglas y obedecer ciertos mandatos, esa es su voluntad. Y no, familia, no es eso. E incluso es algo más elevado. Y volvemos a lo mismo. Hacer la voluntad del Padre es asemejarse a Dios, imitar a Dios, parecerse a Dios. Eso es hacer la voluntad del Padre. Porque si hacemos la voluntad del Padre, pues el Padre, ¿qué es? Es amor, verdad, belleza, bondad, todo lo que son los significados y valores espirituales. No nomás los valores morales, los valores espirituales. Es el nacimiento de una alianza eterna entre la voluntad del hombre y la voluntad de Dios. No sé si recuerdan algunos que los cristianos hablan mucho de una alianza eterna. Esa alianza eterna es esto, precisamente. No hay más. Es el nacimiento de una alianza que no se va a interrumpir ya jamás, porque cuando hemos hecho esa elección, ya no hay poder en el universo, así lo dice el libro, así nos lo enseñan los reveladores, que pueda romper esa alianza entre la voluntad del hombre y la voluntad de Dios. No hay manera de que eso se pierda. Una vez que un ser ascendente ha escogido hacer la voluntad del Padre, ya estamos casi a un paso de fusionarnos con el Espíritu. Nos falta algo, pero estamos ya en esa etapa. Bueno, el reino de los cielos consiste en estas tres cosas esenciales. Y bueno, si no les quedó claro qué es hacer la voluntad del Padre y qué es la buena nueva del Evangelio, pues aquí nos lo resumen. Primero, el reconocimiento del hecho de la soberanía de Dios. Segundo, la creencia en la verdad de la filiación con Dios. ¿Cuál es la filiación con Dios? Pues reconocer que nosotros somos sus hijos y que Dios es nuestro Padre, un Padre amoroso que guía, disciplina e instruye de todas las maneras que ni siquiera nosotros nos imaginamos. Y por último, la tercera, la fe en la eficacia del deseo supremo humano, ojo, deseo supremo humano de hacer la voluntad de Dios, de ser semejante a Dios. Y he aquí la buena nueva del Evangelio. Por medio de la fe, cada mortal puede poseer todas estas cosas esenciales para la salvación.
Y vean con qué cierre nos dan el Evangelio de Jesús. Y he aquí la buena nueva del Evangelio de Jesús. Por medio de la fe, cada mortal puede poseer todas estas cosas esenciales para la salvación. Estas son las tres cosas esenciales que debemos de cumplir para obtener la salvación. La supervivencia en la muerte material. Bueno, aquí les traigo lo que yo llamo poesía urantiana. Y lo llamo así porque realmente los reveladores se expresan de una manera tan poética, tan preciosa, que no podía dejar de incluirlo en esta enseñanza. En el documento 26.9.4, los reveladores nos dicen lo siguiente. Paso a paso, vida tras vida, mundo tras mundo, la carrera ascendente ha sido superada y la meta de la deidad ha sido alcanzada. La supervivencia es completa en su perfección y la perfección está llena de la supremacía de la divinidad. Claro, aquí nos están hablando de lo que va a pasar con nosotros en el futuro eterno. El tiempo se pierde en la eternidad, el espacio es engullido en la identidad y la adoración en armonía con el Padre Universal. Las transmisiones de Abona emiten los informes espaciales de gloria, la buena nueva de que en verdad las criaturas conscientes de naturaleza animal y de origen material se han convertido real y eternamente, por medio de la ascensión evolutiva, en los hijos perfeccionados del Dios vivo. Ningún ejército del mundo ha desplegado nunca más coraje y bravura que la que mostraréis vosotros y vuestros leales sucesores cuando salgáis para proclamar al mundo entero la buena nueva, la paternidad de Dios y la fraternidad de los hombres. Conduce a los hombres hasta el reino, y las grandes verdades vivientes del reino pronto expulsarán todo grave error. Cuando hayas dado a conocer al hombre mortal la buena nueva de que Dios es su Padre, podrás persuadirlo más fácilmente de que es en realidad un hijo de Dios. Una vez hecho esto, habrás llevado la luz de la salvación a un ser que está en las tinieblas. Y vean qué maravilla, familia. Después de todo lo que hemos aprendido el día de hoy, si todo esto lo ponemos en práctica y lo hacemos produciendo los frutos del Espíritu con uno de nuestros hermanos, una vez hecho esto, habrás llevado la luz de la salvación a un ser que está en las tinieblas. Nuestra enseñanza proporciona una religión en la que el creyente es un hijo de Dios, la religión personal. Y esta es la buena nueva del Evangelio del Reino de los Cielos. Con su Evangelio, Jesús nos ama, nos motiva, nos alienta, nos impulsa, nos inspira, nos otorga una alegría creciente, nos otorga una vida en plenitud, nos otorga una vida de paz interior a todos sus hijos de buena voluntad e incluso nos entusiasma a acumular los tesoros espirituales. Arturo García, servidor. Y con esto, familia, pues terminamos esta presentación. Deseo que realmente sea iluminador y muy bendecido y realmente estimulante hablando espiritualmente. Gracias por acompañarme, amada familia. Muchas gracias, Arturo. Muy linda tu exposición y muy alusiva al documento que estamos estudiando actualmente. Estamos en el documento 100, que habla justamente cómo impacta la religión revelada sobre la persona. Y cuando hemos nacido del Espíritu y hemos incorporado en nuestro ser esa filiación con Dios, cuando nos sentimos hijos de Dios simplemente por la fe, nos llenamos de gozo, nos llenamos de alegría,
vemos la vida de otra forma, enfrentamos los retos de otra forma. Tiene otro sentido nuestra existencia. Y entonces viene lo que tú comentabas al principio. Quisiéramos que todos sintieran esa alegría y esa motivación para hacer la voluntad de Dios. ¿M? Pero la religión no se da, no se otorga, ni se recibe tampoco. La religión se forja por uno mismo, es una experiencia personal. ¿M? Así es, No se presta, ni siquiera la podemos regalar, ¿no? Pero una vez que la adquirimos, nunca se pierde. Eso está en este documento 100. Y hay otras cosas muy lindas que descubrimos cuando cada mañana damos gracias por un nuevo día de vida y decidimos por libre albedrío, por propia voluntad, hacer firmemente la voluntad de Dios. Se presentan cosas durante ese día. O sea, hacer la voluntad de Dios, como tú decías, no es simplemente, bueno, ser bondadoso o ser servicial, ¿no? así es, Sino es una carrera de perfeccionamiento. Los ángeles de Dios van a crearnos circunstancias, condiciones en donde nosotros vamos a poner a prueba esas cosas, esas debilidades, esos defectos que teníamos y que no nos habíamos dado cuenta. Entonces se presentan situaciones en donde tenemos que hacer un esfuerzo por superar esas tendencias, ¿no? así, Que nos retrasan. así Entonces, es, cada vez que decimos la voluntad de Dios, las cosas no se van a presentar fáciles, más bien se van a presentar difíciles porque vamos a tener que superar nuestras tendencias naturales, ¿no? Bueno, así eh, es, necesitamos perfeccionar, ¿verdad? así es, así es. ¿Cuántos de nosotros, bueno, les platico una posición personal, cuántos de nosotros no vemos bien esas dificultades diarias? Lo que menos queremos cuando estamos inmaduros, hablando espiritualmente, lo que queremos es no tener dificultades. Pero es gracias a las dificultades que nosotros maduramos. Y es la única manera de alcanzar el perfeccionamiento. Si no tenemos esas experiencias que nosotros llamamos malas, que en realidad no son malas, sino están hechas para probarnos, para quitarnos ya cómo sabemos enfrentarlas, pues aunque tengamos que enfrentarlas, ya no tenemos miedos, ya no nos escondemos, ya no nos ocultamos, ya no le damos vuelta, ya nos salimos de nuestra zona de confort, sino más bien agarramos el coraje, la motivación, el valor para enfrentarlas y resolverlas y decir si he crecido. E incluso si fracasamos, es un éxito porque de ese fracaso hemos aprendido a aprender lo que no se debe de hacer para resolverlo. Entonces, el día siguiente probamos otra fórmula y eso es lo que nos engrandece, nos hace grandes a nivel espiritual. Bueno, Gracias, es, Arturo. Mira, hay una manito levantada. Oli, ¿querías preguntar o hacer algún comentario? Sí, no sé, José, si en tu grupo el formato permite hacer preguntas o no, o Eh, estamos pasados de hora. Tú no, no, dices, no, no, no estamos bien. Tenemos 2 horas y sería a Ah, las 9, pero no necesariamente, ¿no? Sí, ya. adelante. Mira, no, yo quería preguntarle a Arturo. Arturo, yo entiendo la voluntad del Padre, que mi voluntad sea tu voluntad. Es como muy difícil saber que mi voluntad sea la del Padre. Días atrás, en otra conferencia que me parece que también está Octavio Siller, planteamos de que para amar al Padre universal, digamos, teníamos que tener primero la experiencia de amar a nuestro Padre terrestre. Eh, lo llamo un poquito engorroso los que no hemos tenido la suerte de contar con el Padre. Ahí habían algunos chicos también que no habían contado con su padre terrestre, ni del primer día de haber nacido. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros suplir eso? Porque yo no creo que sea voluntad del Padre que no nos permita
toda la humanidad conocer a nuestros padres terrestres. También ocurre con la madre. En ese tema era el padre el que se trataba. Entonces se hace complejo pensar de que la fe también, como ustedes dicen, nos dijo Arturo muchas veces, es personal. La fe no es una cosa que yo pueda inculcarle a nadie, porque es una experiencia personal. Lo que es fe para mí, por ejemplo, no sé, pues, de repente acogerme a una pata de un conejito porque me da suerte, y la uso en un llaverito porque creí que era un souvenir que me podía ayudar en la vida, o una crucecita, como muchos usan una cruz, te fijas, o un rosario que cuelga del brazo. Entonces, pensando en que la fe es personal, ¿qué me dices tú, Arturo, cuando de repente se te desmorona la fe? Tú tienes momentos oscuros del alma en la vida, sobre todo en pérdidas que hemos sufrido mucho, pérdidas humanas, digamos, de seres que hemos amado tanto. A mí se me ha tambaleado muchas veces la fe por todo el conocimiento que llevo tantos años de este libro, el año 87 me da muchas respuestas de qué es lo que pasa en el más allá, por qué tenemos que morirnos y todo, pero se tambalea la fe en momentos oscuros. ¿Cómo se puede reforzar eso? Pensando que el Padre quiere lo mejor para nosotros, pero también pensó en un Padre terrestre y nos lo quitó, ¿te fijas? A una hora, o sea, no nos quitó Él, pero era parte del destino de nosotros, estaba predestinado que se fuera, que fuéramos huérfanos de Padre humanos, que son los que más amamos en la vida, porque es el primer amor que uno conoce como ser humano, el amor a nuestros padres y por supuesto a nuestros hermanos. Eso sería como mi duda, ¿cómo se puede superar aquello? Gracias. Gracias, Solís. Sí, claro, con gusto te doy mi punto de vista personal. Es una pregunta muy profunda. Bueno, son muchas preguntas las que has hecho, pero voy a resumirlas en dos. Uno, el concepto del padre terrenal, la educación terrenal, y la otra, pues no perder la motivación en la fe, ¿no? Que es otra cosa muy diferente. Bueno, nosotros lo que sabemos, por lo menos lo que yo he aprendido a través de este maravilloso libro, es que nuestra primera escuela es terrenal. Es más, cuando nosotros nacemos, que tenemos solamente los cinco ayudantes de la mente, que no hemos hecho ni siquiera nuestra primera elección moral, sabemos que no ha llegado el ajustador, que no ha llegado no está funcionando en realidad la personalidad como tal en todas sus funciones, aunque ya está. Y obviamente tampoco está en relación. Cuando nosotros tomamos la primera decisión moral, es cuando llega el ajustador junto con la mente, crea nuestra alma y es cuando empezamos a tener conciencia de algo interno, algo que existe pero que no sabemos qué es, ¿no? Es la primera sensación de divinidad que tenemos nosotros en nuestra existencia. Ahora te lo voy a platicar del modo que yo lo he vivido. Esa duda de que tú has perdido a tus padres y no tienes experiencia de padre. La mejor manera que el padre y los reveladores nos han dicho que la mejor manera de conocer a Dios es como un padre. Por eso es muy importante el núcleo familiar. Eso es muy, 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 muy importante. Pero también el padre nos va a ayudar a conocer a sustitutos. No necesariamente tienen que ser padres de sangre, pienso yo. Porque incluso el mismo libro nos enseña que ya sea que en esta vida o en la siguiente, el ser humano tiene que vivir a fuerzas, no hay de otra, a fuerzas, la experiencia de ser padres y crear por lo menos mínimo tres hijos. Hay que vivir esa experiencia, si no, no podemos alcanzar los niveles de perfección que deseamos. Entonces, de entrada, hay que vivir esa experiencia. Y no nomás la experiencia de ser padres, sino de hijos que conocen a sus padres, como tú lo mencionas. Por ejemplo, te voy a dar algo, a lo mejor un ejemplo de mi vida te sirve. Yo, por ejemplo, tengo a mi padre y a mi madre. Mi padre ya falleció hace 6 años, pero todavía vive mi madre. Pero sin embargo, en mi infancia, yo te puedo decir que no los tuve, porque no me criaron ellos. Eran personas que ambos trabajaban y fue criado por mi nana, una persona que a dudas penas tenía 1 año o un segundo año de primaria. Una persona que realmente era analfabeta, llena de amor porque me amaba mucho, como si fuera mi hijo. Ella fue la que me crió
Y podría decir que por medio de ella aprendí el amor de una madre, porque realmente a la que yo amé, e incluso mi madre terrenal lo sabe, sabe que amo más a mi nana, que en paz descanse, que ya falleció hace muchos años, que para mí fue mi madre, porque pues fue el acercamiento personal que yo tuve. Yo creo que en la vida el padre te va a poner a ciertas personas. Ahora en el caso mío de que no estaba el papá, que no tuve la guía, es más, yo te puedo decir que tuve cero comunicación de padre e hijo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo mi experiencia sexual, todas mis dudas existenciales de secundaria, la vivencia de la pubertad, que tuviera una guía masculina para que me dijera, oye Arturo, esto se debe de hacer así, oye, ¿qué pasa con las muchachas? Que no tuve nada de eso. Entonces, al no tener esa guía, pues sí me fue muy difícil. Realmente me vi en una situación muy necesitada. Entonces, yo busqué otros sustitutos, o digamos, llegaron a mi vida otros sustitutos que hicieron la labor de guía de padre. Aunque no estaban todo el tiempo, me apoyaron con una guía. Y a la vez yo deseaba esa guía, la buscaba. Entonces, normalmente todos los chicos de secundarias, a veces por la influencia de los compañeros, creemos que el amigo que te habla, "Ah, es que yo conozco, yo sé, así se tiene una convivencia con una mujer y tienes que hacer esto". Y resulta que él está más perdido que tú, o peor de perdido que tú, y vas y pides consejo de alguien que ni siquiera sabe, está igual que tú. Entonces, lo ideal es buscar la ayuda siempre de alguien más maduro. Entonces, afortunadamente, creo que por ese lado fui muy bendecido y llegaron seres que me guiaron y fueron sustitutos de guía como padre en el aspecto masculino y de guía como madre en el aspecto femenino. Entonces, yo creo que todos nosotros siempre vamos a tener la oportunidad de conocer a un padre o una madre, no necesariamente los dos, que pueden hacer la función de los dos también al mismo tiempo, pero no necesariamente ni siquiera va a ser alguien de tu familia. Puede ser una amistad. Y yo creo que en tu vida, Oli, no me vas a dejar mentir, siempre hubo alguien que te ayudó y eso puede ser una guía divina, que te pusieron a alguien que estuviera para ti cuando más lo necesitabas. Y eso puede ser también una ayuda de cierta manera de un padre sustituto temporal, pero que estuvo para ti en algún momento. Y además hay que sumarle que si estás viviendo una experiencia similar así muy fuerte, es porque algo el padre te quiere enseñar. Yo por ese lado lo veo. Algo tienes que aprender de no tener tan ese contacto tan que muchas familias lo tienen, muy bendecido, el de tener a sus padres. Realmente es una bendición a aquellos que tienen su padre. Por ejemplo, ¿qué hice yo ahora con mi vida? Yo busqué la manera, fíjate, la manera que mi trabajo, mi vida, me diera todo el tiempo necesario para estar con mis hijas. Totalmente lo diferente a mi papá. No nomás logré hacerlo, sino que logré que mi esposa no trabajara, porque también quería trabajar. Le digo, no, necesito que te quedes con tus hijas, que seas una madre para ellas, porque yo sé como hijo que es no tener mamá y papá en ese sentido. Cuando ellos llegaban del trabajo, yo ya estaba dormido. Y cuando los veía, nada más para dejarme a la escuela, y de ahí hasta el día siguiente en la mañana nuevamente los veía. Obviamente los fines de semana como que sí podíamos tener algo de convivencia, pero pues era muy solamente el fin de semana. Pero ¿cuántos, muchos de nosotros no tenemos incluso eso? Entonces yo en mi vida busqué y creo que conseguí esa bendición de que tengo un trabajo que incluso me permite hacer lo que ahorita estoy haciendo, compartir esta enseñanza, llevar la buena nueva, trabajar, estar con mi familia, estar en mi casa, llevarlas y traerlas a la escuela. A lo mejor incluso puedo decir que ya no las sobreprotejo porque ya llega un momento que las ponemos en una burbuja y no podemos ponerlas en una burbuja, pero de estar todo el tiempo con ellas. Es más, creo que exagero un poco en mis consejos que me dicen, ay papá, ya vienes a decirme otra vez cosas. Entonces, ya no hacerlo largo, creo que en la vida
hay alguien que en algún momento puede ser de tu padre o tu madre, creo yo. La verdad no Ok. Hay estoy seguro, en todos los dos, casos sí, puede perdón. ser difícil. Hay Y dos personas que están también esperando su turno para hacer un sí, comentario o cierto, te pregunta. gastas. Bueno, y en el Adelante. concepto, sí, 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 ya termino rápido. Oli, y la mejor forma para que no pierdas la esperanza, la fe en Dios, es que tienes que hablarle diario. Diario hay que hablar con el Padre. Jesús lo hacía y no por minutos, lo hacía por horas, siempre de manera personal, porque cuando nosotros tenemos problemas, ahí viene otra enseñanza, recurres al Padre o al amigo de forma personal para que te ayude de forma personal. No vas y le dices a todos tus amigos, vengan y le voy a preguntar a mi Padre para que ustedes escuchen mis problemas. No, lo haces personal, pero hay que hacerlo todo el tiempo. Y en medida que tengas esa comunicación con el Padre, te aseguro que ya no vas a volver a vivir la experiencia de tener falta de fe. Bueno, discúlpame que la haga muy resumido, pero hay que dar la palabra a Jimmy y a Octavio. Muchas gracias. Gracias, espero que te haya servido lo que te he podido platicar. Adelante, Jimmer. Perdónenme que me... Muchas gracias. Te felicito, Arturo. Es una hermosa, bellísima presentación sobre el Evangelio, sobre la nueva vida, la buena nueva que Jesús nos trajo hace 2000 años y nuestra revelación hace apenas 100 años para acá nos completa, nos redondea. Yo creo que todo lo que has dicho funciona para este mundo, para hacer este mundo mejor. Pero déjame decirte que hay una buena nueva tan grande que no tocaste, y no porque no la sepas, sino porque te concentraste en el Evangelio, te concentraste en el reino de los cielos. Y esa nueva es la que quiero tratar en 3 minutos. Imagínate que esto que estás diciendo, este esfuerzo por aprender el mensaje del maestro, está ocurriendo en este momento en otro planeta. Imagínate que está ocurriendo en 100 planetas, hermano. Imagínate, e imaginémonos todos, hermanos, que todas estas enseñanzas están siendo aprendidas en cerca de 10 millones de planetas del universo local. Esa grandeza, esa magnitud tan absoluta y tan impresionante, no, no es que Jesús no la hubiera tocado cuando vino a la tierra, sino que era tan grande que si esto que era para la tierra no lo entendían, ¿cómo iban a entender lo otro? Quiero leer una cita hermosa que siempre me ayuda a volar y siempre me desprende de nuestra terrenalidad, porque sí es importante estar aquí y hacerlo aquí, pero miren esto tan grande que vino a ser Jesús y que no siempre, nunca la cristiandad lo tiene en cuenta porque no lo sabe. Nosotros lo sabemos y eso es lo que hace grande esta pequeña comunidad durantiana que está creciendo. Dice así, el documento 141, sección 7, párrafo 9. Dice, trató de hacer Jesús, trató de hacer comprender suavemente, porque era muy, muy difícil, suavemente por lo menos, a estos apóstoles que había venido en esta misión de otorgamiento, no para dar ejemplo a unas pocas criaturas de la tierra, hermano y hermanos, a todos. No estoy criticando tu presentación, la estoy No, sí, tratando de ampliar. así es. Vino para un gasto. No para dar ejemplo a unas pocas criaturas de la tierra,
sino para mostrar y establecer un modelo de vida humana para todos los pueblos de todos los mundos, de todo su universo. Ese es el Jesús que me gusta. Ese es el Jesús de la revelación que nunca ni la Iglesia Católica ni las 3 o 4 sectas evangélicas en que tuve oportunidad de estar jamás me mostraron. Qué maravilla que Jesús me fue presentado por todas estas experiencias religiosas, pero esto de saber qué está sucediendo en 10 millones de planetas porque todos estamos caminando hacia allá, eso es para mí el evangelio vivo. Sentirme caminando con toda la gente de todos los planetas, de todos los mundos del universo de Jesús. Este modelo se aproximaba, continúo, se aproximaba a la perfección más alta. Miren, si no es eso, es una perfección mucho más alta. Incluso a la bondad suprema del Padre Universal, pero los apóstoles no pudieron captar el significado de sus palabras. Jesús dijo muchísimas cosas. Lo he leído en la revelación, en la quinta revelación, muchísimas cosas que tenían que ver con esto, con esta grandeza, porque esa fue su misión. Y por supuesto que no lo captaron, y por supuesto que los que manejaron la Biblia cortaron pedazos que dijeron, eso debe ser muy, eso es de otro lado, eso no entendemos. Arbitrariamente, pero miren, este es el Evangelio. Entonces, a mí me gustaría, a toda esta conversación preciosa que hemos tenido, el que ustedes añadan en su corazón y en su mente, en una sola, esta visión de que está sucediendo en tantos planetas al mismo tiempo, porque el ministerio de Jesús, la misión de Jesús, el Evangelio vivo al que pertenecemos, es para 10 millones de planetas. Oh, eso es bello. Y ese es el Jesús que yo comparto. Gracias, hermanos. Gracias a ti. Gracias, Jimer. Muy bien. Octavio, creo que tenías la mano levantada. Octavio, ahora sí. Una disculpa. ¿Estás ahí, Octavio? Adelante. Hermanitos, buenas tardes, gustan saludarlos. Hermanito, antes de hacerle 2 preguntas de acuerdo a lo que usted expuso, que lo tocó, quiero hacer este comentario. Parece que el hermanito Jimmer, se adelantó un poquito, pero es complemento de lo que él dijo, pero fíjese que yo tengo siempre una visión opuesta a la de él. Es correcto lo que él dice, pero hay algo que casi no se comenta, y el libro de Urantia lo menciona. Y quisiera que pusiera el último párrafo, hermanito, con el que usted cerró su presentación de ahorita. No sé si recuerda el último texto que puso, Sí, porque ¿cómo no? me pareció muy bonito, pero siempre he dicho que falta algo y ahorita me acordé y se los voy a mencionar. Lo que pasa que todas las esferas, como bien decía el hermanito Jiménez, reciben esta enseñanza. Todos tenemos esa oportunidad, ¿no?, de aprender del ejemplo de Jesús, de su estancia aquí en Urantia. Pero hay algo que a veces se nos olvida, no sé por qué casi no se menciona, pero cada esfera tiene una línea evolutiva. No todas las esferas son iguales en su proceso de evolución. Me imagino que hay esferas que no se requiere la fe, tienen un poquito más de presencia. Y en nuestro caso somos siempre el extremo más difícil. Yo siempre he pensado que Urantia, de acuerdo a su línea evolutiva, que lo dice el documento 23, ¿sí? Es lo más difícil que hay en el universo local. Por eso es que nosotros tenemos que siempre estar trabajando a través de la fe, porque no tenemos otra opción para hacer la voluntad del Padre, que es a través de la fe. Entonces hay una palabra que yo creo que se le olvidó ponerlo a los reveladores, porque dice, nuestra enseñanza proporciona una religión en la que el creyente... No, hay uno donde dice alegría y no sé qué tanto, un poquito antes yo creo que fue. A ver.
Sí. A ver, ¿dónde? A ver, nos dice, habla de alegría y de no sé qué al final. No. Pero bueno, lo que quiero yo entender que a nosotros en esta esfera nos falta una palabra que se llama resiliencia, hermanito. Mm, Dadas las circunstancias de Urantia, para nosotros es muy importante la resiliencia, porque dicen que la resiliencia es la capacidad para salir de situaciones difíciles, pero salir más fortalecido. Entonces, de acuerdo a nuestra circunstancia y nuestra situación muy particular como esfera evolutiva, en el caso de Urantia, siempre falta la palabra resiliencia. Entonces, cuando nosotros entendamos ese concepto, se nos va a hacer más fácil poder progresar y entender cuál es la misión. En este caso, lo que usted comentó en su exposición, que es la buena nueva de Jesús, ¿no? Eso era lo que yo quería comentar referente a la resiliencia. Pero tocó dos puntos, no sé si puede usted dar alguna idea. Habló del servicio en la eternidad. ¿Cuál será ese servicio en la eternidad? Y también habló de pedir misericordia. No, no, nunca yo había escuchado ese contexto de pedir misericordia. ¿En qué momento se pide misericordia? bueno, No sé si es después de que mueres y te levantan, ahí hay que pedir algún trámite de misericordia o lo entendí yo mal. Gracias y gusto en saludarlos. más bien yo creo que en ese aspecto es un caso personal para cada uno de nosotros, el caso de pedir misericordia, Octavio. Pero déjame irme primero antes a lo que nos estabas exponiendo al principio. Una de las cosas que toqué al principio fue precisamente eso de la resiliencia. Es el hecho de que nosotros, para poder madurar, para poder tener esa comprensión de lo divino, la unión de lo finito con lo infinito, tenemos que vivir, pues, no es que es más, está mal aplicado que diga por desgracia, no es por desgracia, es al contrario, es una bendición que tengamos que vivir experiencias difíciles para poder madurar. Lo que ya sabemos, algo que, por ejemplo, esa es mi opinión personal, pero yo creo que el Padre solamente nos va a poner a prueba de las cosas que no comprendemos y no hemos logrado razonar. Si no hemos logrado razonar o madurar ciertas cosas, esas son las pruebas que vamos a tener en la vida, de tal manera que podamos comprenderlas y discernirlas. Y muchas de ellas van a ser por experiencias no muy agradables. Entonces, lo que entra ahí la resiliencia como lo tú mencionas. Ahora, mi pregunta es la siguiente: ¿quién de nosotros está exento de algo que haya vivido como resiliencia? Yo creo que todos. Y incluso cuando partamos de este mundo, incluso un día antes o 2 días antes, vamos a sufrir algún problema, ya sea físico, mental o espiritual, como resiliencia de una experiencia. Todo el tiempo estamos teniendo pruebas y eso nos va a llevar a la madurez. Y está hecho para hacernos madurar. E incluso si desviamos nuestro camino, los ángeles nos dicen que nos ponen por medio de disciplina algo fuerte para poder aprender y madurar, porque incluso nosotros podemos desviarnos. Ya lo sabemos, pero nos desviamos. Entonces, para volver a entrar en el camino de la rectitud, en el camino de la sinceridad, pues tenemos que tener esos tropiezos, esas piedritas. Bueno, eso es lo que te puedo comentar, que yo creo que si bueno, en mi caso yo lo comprendo, o sea, es parte de nuestra vida la resiliencia, o sea, tenemos que vivir problemas, si no, es que somos seres totalmente imperfectos, entonces, ¿cómo se puede volver un ser imperfecto perfecto? Pues solamente con la resiliencia, no hay otra forma. Es que hermanito, en Urantia se vive con resiliencia toda la vida, Así es, ¿sí? es Toda el la compromiso. vida es resiliencia. No sé ustedes, Así pero es. Así yo es. creo que sí. Entonces, en la medida que se entienda ese concepto, pues va a ser más fácil, ¿no? Y aparte con las enseñanzas del maestro y la revelación, pues entiendes muchas cosas. Ujú. Y yo creo que en no todas las esferas es lo mismo. Así es. Bueno, no te puedo decir de las otras porque no las conozco, pero
te digo lo que conocemos de nosotros, por ejemplo, por eso la enseñanza a los hijos. ¿Por qué se enseña a levantarse a los hijos? O sea, ¿por qué caemos? Pues para aprender a levantarnos. Creo que ese es el principio de comprender estas verdades divinas profundas. O sea, si nos caemos, tenemos que aprender a levantarnos. Entonces, de todas las dificultades que enfrentemos, tenemos que, o sea, si ya nos hacemos a la idea de que vamos a recibir siempre problemas en nuestras vidas, pues la mejor manera de tomarlo, por lo menos así lo hago yo, es, bueno, pues si ya se me vino este problema, buscar la solución, no darle vueltas al problema que tengo o evitarlo o hacerme como que no existe. Eso no puede ser. El problema bien siempre va a estar ahí hasta que no lo solucione. Entonces, si lo veo con coraje, con motivación, con valor, con entusiasmo, lo único que voy a lograr, y creo que va a ser lo mejor, es resolverlo. No sé si será la mejor o peor manera, pero lo tengo que resolver. Y eso ya nos acerca a la deidad. Ese es el aspecto que yo creo que para eso está la resiliencia en nosotros. La mejor manera de acercarnos a la bondad del Padre es vivir experiencias malas. Desgraciadamente, y vuelvo a lo mismo, está mal dicho por mí decir desgraciadamente. Yo lo cambiaría por bendecido realmente. Porque Pero sales más fortalecido, hermanito. a Y, eso. y aparte hay una frase que usted puso en su presentación, no la tengo presente, pero me hubiera podido gustar apuntarla, donde dice que también, de acuerdo a el grado de sufrimiento que pasaste o de esfuerzo, va a ser también la recompensa. Ah, Lo por acaba de supuesto. decir usted, Así es. y Así eso, es. eso si lo llegas a entender, pues te da más fe, ¿no? Y te da más Así es. esperanza, y Así lleva es. las cosas con mayor aguante, ¿no? Y Todo lo que tenacidad. sacrifiquemos, todo lo que sacrifiquemos en esta vida y en la siguiente, lo vamos a recibir multiplicado en alegría. Así es como viene, si no mal recuerdo, la enseñanza. Entonces, ese es el principio, Octavio. Entonces, y creo que había otra duda que tenías. A ver si me la recuerdas, se me fue. O si alguien la recuerda Sí, que. usted habló de servicios en la eternidad. Ah, ¿Qué el servicios servicio. serán? Porque no los he encontrado yo en el libro, pero usted los mencionó y me recordó. Es algo así como ministerios, me imagino, ¿no? Haz de cuenta que Sí. llegas a finalista y te dan un ministerio, vas a hacer un servicio. ¿Qué servicios pudieran asignarnos? Como tal, el libro no lo menciona, nada más nos da algunas cosas y en resumen, lo que yo he concluido es, en esa gran escuela del universo de universos, mientras vamos ascendiendo en los mundos morontiales, después de que salgamos del universo local, lleguemos a los linderos del superuniverso y luego al universo central, el libro nos dice que a medida de lo que hemos aprendido, algo clave que debemos de hacer, una vez que has aprendido, digamos, cierta especialidad, cierta profesión, tienes que ponerlo en práctica. No es suficiente con adquirir el conocimiento, volvemos a lo mismo, adquieres conocimiento y lo tienes que poner en práctica. Entonces, si tú vives, por ejemplo, es un ejemplo muy burro, pero digamos que yo tenga que vivir la experiencia de los hijos materiales. Yo no soy un hijo material, pero algo similar se me ocurre. Aprendo lo que hacen los hijos materiales, los bioelevadores adánicos. Una vez que lo aprendo, me envían a un mundo eh, primitivo, un mundo evolucionario, donde yo tengo que, como hijo material, hacer lo que venía a hacer los Adanes y las Evas. Lo tengo que poner en práctica. Una vez que concluyo esa misión, ese logro, ya pasé mi examen, me mandan a otro nivel más alto, vuelvo a aprender y luego nuevamente te dicen, ya lo que aprendiste tienes que ponerlo en servicio, tienes que ponerlo en práctica. Lo vuelvo a poner en práctica porque la única manera de comprender ese conocimiento es poniéndolo en práctica a través de la experiencia. Por eso es tan importante la experiencia para todos nosotros, porque todo es conocimiento, adquisición de conocimiento y ponerlo en práctica. Y juntos hacen la madurez. Entonces, en el universo, cada cosa que aprendamos, cada cosa que hay que poner en práctica. Cada cosa que aprendamos, cada cosa que hay que poner en práctica. Son muchos servicios los que vamos a hacer de diferentes funciones
en otros grupos, donde hemos hablado de los linderos exteriores. Antes de que el mortal ascendente, el finalista, puede llegar a los linderos exteriores, primero tiene que servir en los 6 superuniversos de los cuales no somos originarios. Cuando hemos servido ya en esos 6 superuniversos, junto con el nuestro, con el séptimo, entonces sí, ya nos mandarían a servir funciones muy especiales, que tú lo has dicho, en esos linderos exteriores, en los 4 niveles exteriores del universo maestro. Bueno, Entonces hay que aprender todo bien, hermanito, por para lo supuesto, que te toque, ¿no? para lo que te toque, así es. Bueno, es lo que te puedo decir, Octavio, espero que te haya ayudado. Si alguien Ok. tiene más otra duda, otra pregunta, con todo gusto. Me faltó una, si puede, Ah, si no, espero a ah, otro hermanito que ah, participe. Habló usted de una etapa de pedir misericordia. la misericordia. Esa, No, esa, no la había yo escuchado hasta ahora. ¿Cuándo se pide la misericordia? ¿Antes de morir o después de que mueres o lo entendí mal? de hecho, el libro no dice cuándo vas a pedir misericordia. La misericordia es cuando llega el juicio. Todos nosotros, bueno, es que hay que entender qué es el juicio. Lo que hemos entendido de las enseñanzas cerradas es que cuando nosotros morimos, inmediatamente cuando vayamos a resucitar, vamos a ser sometidos a un juicio donde nos van a evaluar qué tan buenos o qué tan malos hemos sido. Pero no es esa la evaluación que nos van a hacer. Lo único que nos van a evaluar dentro de ese juicio es que si tenemos el potencial de supervivencia y si nos siguen dando oportunidades para seguir tratando de luchar para ganarnos la salvación en la vida eterna y buscar la meta de todo mortal ascendente, es semejarse a Dios y llegar hasta su presencia. Y Es que, dentro, hermanito, yo había entendido que cuando tú mueres y de acuerdo a tu desarrollo de alma, tú despiertas en un determinado mundo de estancia. así Puedes es, despertar al tercer día o estar 1000 años ahí hasta que haya una dispensación, así es, pero no había yo escuchado la etapa de misericordia, que ese trámite no lo había yo entendido hasta ahorita que se lo escuché a usted el día de hoy. claro. Entonces, ¿dónde entra ese momento? Va a ser en el O momento no existe? que despiertes y emitan el juicio contigo, donde te van a decir, a ver, Octavio, tú hiciste esto, esto y esto. Tienes el potencial para continuar y pues adelante. Ellos lo hacen con la final de decir, bueno, ¿sabes qué, Octavio? Tuviste un retraso espiritual, o sea, es más, fue nulo tu crecimiento espiritual. A lo mejor no sobrevives. Ándele, entonces podría ser en el momento ese de cuando te vayan a eliminar. Podría ser. Yo creo que en Ok. ese sentido va. Es muy profundo, no nos dan más claves de eso, pero ¿qué es la misericordia? Pues precisamente pedir perdón, es arrepentirnos, Sí. y que nos den la oportunidad de reivindicarnos. Eso creo que es donde entra la... Esa es una etapa diferente a la misericordia que vivimos todos los días aquí en el mundo, ¿no? Por Claro, ser hijo de Dios y que de alguna manera nuestros actos diarios, pues a veces se necesita misericordia porque no puede ser totalmente espiritual. así es, Aunque así lo es, intentas, ¿no? Pero vives con errores y con cosas que a lo mejor ofenden a Dios. así Esa es es. otra misericordia, ¿no? Pues es parte de, creo yo que forma parte de. Todo es, Ok. el concepto de misericordia creo que incluso nosotros como seres humanos lo tenemos muy limitado, Octavio, incluso no lo comprendemos plenamente. Pero Pero el usted bien perdón, dijo que también hay que ofrecérsela a nuestros semejantes. sí, por supuesto, es el principio de cómo comprendemos esa misericordia. Ese Muchas es, gracias, hermanito. Muchas no, gracias. no a ti, Octavio, como siempre también muy amable con tus preguntas que nos enriquecen a todos. Gracias. ¿Alguien más? Adelante, José. ¿Alguien más? ¿Algún comentario o pregunta? Arturo. Muy bien, Arturo. Ha sido muy linda tu exposición. Has Gracias. incidido, como dices, en prácticamente lo más central y lo más importante de la revelación, ¿no? Que es re- recuperar ese mensaje de Jesús, ¿no? Esa buena nueva, el Así Evangelio, es. ¿no? De ser hijos de Dios por la fe y ser perfectos, seguir el mandato de ser perfectos
como lo es el Padre en el cielo, y para eso hay que someternos a la voluntad, a su voluntad, a hacer su voluntad, tomando una decisión personal. Y Así entonces es. ahí vamos a ver que las cosas no se van a presentar fáciles porque tenemos muchos defectos que superar y también vamos a vivir experiencias tal vez dolorosas, como la pérdida de seres queridos y todo eso. Para nuestro crecimiento espiritual y como personas, ¿no? Y así seguir nuestro camino de perfeccionamiento. Una vez más, Arturo, muchísimas gracias por estar aquí. Siempre estás Gracias, invitado para cualquier otro tema que quieras presentar. muchas gracias. Esta grabación va a pasar al canal de Urantia Toronto para que todos los que no han podido conectarse lo puedan ver posteriormente. Y con el grupo, pues quedamos para el próximo miércoles, en que terminaremos el documento 100, los 3 últimos numerales. Bueno, en realidad 2, pero quisiera hacer algún repaso de la sección 5. Y bueno, nos vemos con Dios mediante el próximo miércoles. A todos ustedes, muchas gracias por su presencia y Muchas gracias, gracias, bendiciones. Dios te bendiga. Gracias, Arturo. Gracias por acompañarnos. Gracias. Juan Pablo, Gracias. gusto en saludarte. José, Adiós, amigos. gracias a todos por Gracias. Chuyita, gusto en saludarte. Igualmente un abrazo, Octavio. Renato, gracias por la invitación. José, gracias. Mario,